Si puedes soñarlo, puedes tenerlo. Cuando comprendí que el sueño no es un simple pasatiempo de la mente, sino la evidencia misma de que aquello ya existe en otro nivel de la realidad, dejé de mirar mis deseos como imposibles. Empecé a verlos como llamados, como recordatorios de lo que en verdad soy capaz de vivir. El mundo exterior me había enseñado a dudar, a conformarme, a creer que soñar demasiado era ingenuo. Sin embargo, dentro de mí, la voz persistente del espíritu no se apagaba. Insistía en mostrarme imágenes de abundancia, de amor, de libertad, como si quisiera empujarme hacia lo que siempre fue mío. Y fue entonces cuando me detuve. Cada cosa que alguna vez disfruté, cada logro, cada encuentro, cada cambio en mi vida, antes de manifestarse, había nacido en mi imaginación. No apareció de la nada, sino que primero se reveló en mí como un sueño aparentemente inofensivo. Lo visualicé sin esfuerzo, lo sentí sin tenerlo aún en mis manos, y en ese instante supe que ya era mío. El mundo externo tardó en reflejarlo, pero tarde o temprano lo hizo con una exactitud sorprendente. El sueño es una ventana hacia tu ser verdadero, hacia esa parte de ti que no reconoce límites ni barreras. Si logras sentirlo tan real en tu interior, el universo entero se pondrá en movimiento para traducirlo en hechos, porque el universo no responde a tus palabras, sino a tu estado interior. Y tu estado interior se forja en los sueños que aceptas como reales. Muchos se preguntan por qué sueñan con cosas que parecen tan lejanas de su realidad actual. La respuesta es simple, porque tu ser profundo te está recordando que lo que anhelas ya existe y puede ser tuyo en esta vida si decides asumirlo. No es una promesa vacía, es una invitación a despertar. Los sueños son los mapas que tu conciencia dibuja para guiarte hacia aquello que ya eres en potencia. Y cuando lo entiendes, ya no rechazas tus sueños, ya no los juzgas como imposibles, los recibes como lo más real que tienes, porque comprendes que tu mundo externo es solo un reflejo atrasado, y que el verdadero poder está en lo que sostienes en tu interior. Hubo un momento en mi vida en que me pregunté con desesperación, ¿y si todo lo que sueño no es más que una ilusión sin sentido? ¿Y si estos deseos que arden en mi interior no son otra cosa que fantasías destinadas a frustrarme? Pero en la quietud, cuando el ruido del mundo se apagaba y quedaba a solas conmigo mismo, sentí con una claridad imposible de negar que esos sueños no eran casualidad, que no habían llegado a mi mente para atormentarme, sino para recordarme quién soy y lo que me corresponde por derecho. Cada sueño que brota en ti es como un eco de lo eterno, una chispa de lo divino mostrándote lo que ya está hecho, esperando a que lo aceptes. Comprendí entonces que no soñaba para escapar de la realidad, soñaba porque mi espíritu me estaba señalando otra realidad, más grande, más vasta, más verdadera que la que mis sentidos podían mostrarme. Cuando cerraba los ojos y veía escenas de mí mismo viviendo en abundancia, rodeado de amor, alcanzando lo que tanto anhelaba, no estaba inventando nada nuevo. Estaba visitando, aunque fuera por un instante, la dimensión en la que eso ya es un hecho consumado. Y la emoción que recorría mi cuerpo en esos momentos era la prueba de que aquello existía,
porque nada puede sentirse si no tiene una raíz real en la conciencia. Me di cuenta de que el problema no estaba en el sueño, sino en la duda. El mundo me enseñó a soñar con límites, a conformarme con lo que parecía razonable, a no esperar demasiado para no sufrir decepciones. Pero la vida no responde a la mediocridad de los miedos, sino a la grandeza de la fe. Y la fe no es otra cosa que la capacidad de asumir tu sueño como verdadero, aunque no lo veas aún con tus ojos físicos. La fe es vivir en la certeza de que si puedes soñarlo, entonces ya puedes tenerlo. Porque no hay distancia real entre tú y tu deseo, solo existe la decisión de aceptar que ya es tuyo. Ese cambio de perspectiva fue como abrir una puerta. Descubrí que el sueño no es algo que persigo, sino un estado que elijo habitar. Cuando me sostengo en él, cuando lo abrazo sin reservas, el mundo empieza a moldearse silenciosamente. Las personas aparecen, los caminos se abren, las circunstancias que antes parecían imposibles se vuelven naturales. No porque el mundo haya cambiado por sí mismo, sino porque yo me he convertido en alguien nuevo. El sueño ya no es un simple deseo, es mi identidad. Y el universo no puede negarte lo que ya eres. Por eso te digo, no subestimes lo que sueñas. Ese pensamiento que aparece de pronto, esa imagen que te visita en silencio, esa visión que parece demasiado grande para ti, todo eso es tu verdad llamándote. No lo rechaces por miedo, no lo entierres por inseguridad. Siente su fuerza, abrázalo como real y descubrirás que no se trataba de una ilusión. Era tu alma recordándote lo que siempre estuvo esperando que aceptaras, que si puedes soñarlo, puedes tenerlo, porque ya es parte de ti. Cuando comencé a vivir con esta convicción, algo poderoso sucedió en mí. Dejé de mirar el mundo como una serie de obstáculos y comencé a verlo como un reflejo de mi propio interior. Antes creía que debía luchar contra cada circunstancia, convencer a las personas correctas, trabajar incansablemente hasta el agotamiento para probarme digno de lo que deseaba. Pero pronto comprendí que ese esfuerzo era inútil, porque lo que estaba experimentando afuera no era más que una proyección de lo que ya sostenía adentro. El mundo era un espejo, y un espejo nunca puede devolverte otra cosa que no sea tu propio reflejo. Si soñaba con amor, pero en mi interior me sentía indigno, el espejo me mostraba soledad. Si soñaba con abundancia, pero en mi corazón guardaba miedo a la escasez, el espejo me devolvía carencias. Si soñaba con éxito, pero dentro de mí permanecía la duda, el espejo me ofrecía fracasos. Fue entonces que descubrí el secreto. No tenía que cambiar el espejo, no tenía que luchar contra las imágenes que aparecían en él. Solo debía cambiar la imagen en mí, y el reflejo respondería inevitablemente. Comprendí que mi único trabajo era mantenerme fiel al sueño como si ya fuera real, sostenerlo con tanta fuerza que se volviera más verdadero que cualquier hecho externo, y permitir que la vida hiciera su parte. Esta revelación trajo consigo una paz que nunca había sentido. De pronto, no importaba cuán imposible pareciera algo, porque ya no dependía de la opinión de otros, ni de la cantidad de recursos que tuviera, ni siquiera del tiempo que pareciera faltar. Lo único que importaba era lo que yo elegía sostener en mi mente y en mi corazón.
El sueño ya no era un deseo lejano, era un estado presente. Y cuando me ubicaba en él con convicción, podía sentir cómo todo a mi alrededor empezaba a reacomodarse en silencio, como si un poder invisible se encargara de tejer los hilos de la realidad para entregarme lo que yo ya había aceptado como verdadero. Hubo momentos en que la duda volvió a golpearme, momentos en que lo visible me gritaba lo contrario, pero descubrí algo aún más profundo. No tenía que luchar contra esas dudas, solo debía regresar al sueño una y otra vez, hasta que se convirtiera en mi única residencia. Y así, poco a poco, entendí que el sueño no se trata de perseguir, sino de habitar. Cuando lo habitas, no existe un todavía no, solo un ya es. Y el mundo físico, tarde o temprano, se pliega a esa certeza. Por eso afirmo con absoluta claridad: no hay nada que pueda resistirse a la fuerza de un sueño asumido como real. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuánto te hayan dicho que no es posible, no importa si la lógica insista en negarlo. Si puedes soñarlo, puedes tenerlo, porque el sueño no es una ilusión. Es una profecía de lo que ya eres en tu interior. Y cuando lo aceptas como tu verdad, el universo entero conspira para que lo veas manifestado en tu vida. En el momento en que comprendí que soñar era el inicio de todo, me di cuenta también de que el sueño en sí mismo era una promesa. Nunca soñamos en vano. Cada imagen que surge en la imaginación, cada visión que aparece en la quietud de la mente, no es casualidad ni capricho. Es un llamado, es una señal de lo que ya existe en potencia dentro de nosotros. Ese sueño es el mapa que nos guía hacia lo que verdaderamente somos. Y el error que muchos cometen es pensar que porque todavía no lo ven en el mundo externo, entonces no es real. Pero lo real comienza en lo invisible, y lo invisible siempre antecede a lo visible. Comencé a preguntarme, si el sueño ya existe en mí, ¿por qué lo trataría como un anhelo lejano en lugar de aceptarlo como un hecho consumado? Descubrí que cada vez que imaginaba mi deseo como cumplido, mi cuerpo respondía, mi corazón latía con más fuerza y una emoción cálida me envolvía. Esa sensación era la confirmación de que el sueño no estaba en el futuro, sino en mi presente. El tiempo ya no tenía poder sobre él, porque lo que aceptaba como real en mi conciencia estaba destinado a aparecer en mi experiencia. El mundo externo no hacía más que obedecer al guión que yo sostenía internamente. Fue entonces cuando entendí el verdadero poder de asumir. Asumir no es un juego de palabras, no es un acto de autoengaño, es una transformación radical de identidad. No digo algún día seré amado, digo ya soy amado. No afirmo quizás algún día tendré abundancia, afirmo ya vivo en abundancia. No espero que la vida me dé una señal para creer. Yo creo primero, y la vida no tiene otra opción más que mostrármelo. El asumir es como encender una luz en una habitación oscura. En el instante en que se enciende, la oscuridad desaparece. Con cada repetición de este acto interno, algo en mí comenzó a cambiar profundamente. La ansiedad se desvanecía, el miedo se debilitaba, la impaciencia se rendía.
Descubrí que cuando habitaba en el sueño ya no necesitaba perseguir nada. El perseguir era propio de quien cree no tener, pero yo había aprendido que, al asumir, ya lo poseía. Y esa certeza silenciosa era suficiente para que lo imposible se moviera a mi favor. Circunstancias que parecían cerradas comenzaron a abrirse. Personas que nunca había imaginado aparecieron en mi camino. Soluciones insospechadas surgían de la nada. Pero nada de eso fue producto de la suerte. Era simplemente la respuesta inevitable de la vida al estado que yo había asumido. Lo que antes llamaba milagros, ahora entendía que eran consecuencias naturales de mi fe. El mundo no estaba en mi contra, el universo no me ponía pruebas, la vida no era cruel ni indiferente. Todo respondía con exactitud a lo que yo sostenía como cierto. Por eso, al soñar ya no dudaba, porque sabía que si había podido verlo en mi imaginación, era porque ya estaba destinado a experimentarlo. No había diferencia entre lo que soñaba y lo que podía tener, porque ambos eran la misma cosa, dos caras de una misma verdad, lo invisible esperando manifestarse como visible. Cuando dejé de luchar contra lo que veía afuera y comencé a descansar en la certeza de lo que ya había asumido dentro, todo cambió. Antes me desgastaba tratando de controlar cada detalle, midiendo cada paso, esperando señales externas para convencerme de que mi sueño se acercaba. Y esa espera ansiosa solo me alejaba más, porque confirmaba constantemente que todavía no lo tenía. Era como si pidiera algo con mis labios, pero con mi corazón gritara lo contrario. No lo tengo, aún falta, aún no es mío. Y el universo, que siempre responde con fidelidad, simplemente me devolvía más vacío, más espera, más distancia. Comprendí que la verdadera entrega no es resignación. No se trata de cruzarse de brazos esperando que algo caiga del cielo, sino de soltar la carga de la duda y el miedo y abrazar con serenidad la seguridad de que ya se ha cumplido. Descubrí que soltar no era perder, sino recibir. Porque cuando me aferraba con desesperación al cómo y al cuándo, me mantenía atado a la carencia. Pero en el instante en que descansaba en mi visión, en el instante en que respiraba profundo y sentía la realidad de mi deseo como presente, una paz me envolvía. Esa paz era la señal de que ya había entrado en armonía con lo que quería. Es curioso, porque la mente siempre quiere correr, calcular, empujar. La mente quiere ver pruebas inmediatas, como si desconfiara del proceso invisible. Pero el corazón sabe. El corazón reconoce que lo invisible es más sólido que lo visible, porque es eterno y no depende de lo que cambia afuera. Cada vez que regresaba a mi corazón, me permitía saborear el cumplimiento de mis sueños sin condiciones. Y en ese sabor interno encontraba descanso. Descubrí que el verdadero poder no estaba en hacer más, sino en hacer menos. No en correr, sino en permanecer quieto. No en perseguir, sino en habitar. Ese estado de certeza silenciosa comenzó a cambiar incluso mi manera de relacionarme con la vida. Ya no me levantaba cada mañana con ansiedad, preguntándome si algo nuevo iba a ocurrir. Me levantaba con gratitud, como quien ya ha recibido lo que tanto anhelaba. Caminaba con la ligereza de quien ya posee, y esa actitud atraía a mi experiencia circunstancias acordes con lo que había asumido.
comprendí que el secreto no estaba en convencer al mundo de darme lo que quería, sino en convencerme a mí mismo de que ya era mío. Cuando eso ocurrió, el mundo simplemente obedeció. Y es que soltar no significa olvidar el sueño, significa habitarlo tan profundamente que ya no existe la necesidad de perseguirlo. Es dejar de mendigar con la mente para comenzar a reinar en el corazón. Y cuando el corazón reina, la vida entera se inclina ante su certeza. Entonces el tiempo se convierte en aliado, las puertas se abren sin esfuerzo, y lo que parecía imposible se presenta de forma tan natural que uno no puede evitar sonreír. Porque la verdad es esta: nunca estuviste esperando que la vida cambiara. La vida siempre estuvo esperando que tú cambiaras tu estado interno. Lo más sorprendente fue darme cuenta de cómo el mundo exterior comenzó a reflejar con precisión el estado que había asumido en mi interior. No fue de un día para otro, pero tampoco necesitó de grandes batallas. Fue como una transformación silenciosa, casi imperceptible al inicio, pero constante. Un pequeño gesto de alguien, una coincidencia que parecía insignificante, un comentario inesperado, todo comenzó a alinearse como piezas de un rompecabezas que ya estaba completo en mi interior y que ahora simplemente se desplegaba frente a mí. Y cada señal que aparecía era un recordatorio de que no estaba esperando que algo sucediera, sino que ya había sucedido dentro de mí, y el mundo no tenía más opción que mostrarlo. Al principio, mi mente dudaba, intentaba hacerme creer que aquello eran solo casualidades, simples accidentes sin importancia. Pero algo más profundo en mí, algo que no se podía negar, reconocía que no había azar en lo que estaba ocurriendo. Todo era el eco perfecto de mi estado interno. Y entonces lo comprendí con una claridad que me estremeció. No es el mundo quien dicta lo que soy yo quien dicta lo que el mundo debe mostrar. Cada circunstancia que antes veía como un obstáculo no era más que un espejo de la vibración en la que me encontraba, y si quería cambiar ese reflejo, no tenía que luchar contra el espejo, tenía que transformarme a mí mismo. Fue en ese punto donde descubrí la verdadera libertad, porque entendí que ya no dependía de la voluntad de otros, ni de condiciones externas, ni de las limitaciones que antes me habían oprimido. La única fuerza que determinaba mi experiencia era mi capacidad de habitar en un estado. Y el estado que habitaba no era solo un pensamiento, era un sentimiento profundo, una convicción silenciosa que marcaba cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, cada expectativa que guardaba. Si me veía a mí mismo como abundante, inevitablemente las oportunidades fluían hacia mí. Si me veía amado, el mundo entero parecía abrirse para confirmarlo. Si me veía libre, todo lo que antes me encadenaba comenzaba a disolverse. Y esto me llevó a una revelación aún más profunda. El deseo no llega a tu vida para atormentarte ni para recordarte lo que no tienes. El deseo es la evidencia misma de que ya existe una realidad en la que ese sueño es cierto, y lo único que se te pide es asumirlo como verdadero ahora. No hay deseo sin cumplimiento. Si lo puedes soñar, es porque ya está creado en un plano invisible. Y el único puente entre lo invisible y lo visible es el estado que elijas habitar.
Fue entonces cuando mis noches dejaron de ser de preocupación y se convirtieron en templos de creación. Cerraba los ojos y no soñaba como quien anhela lo lejano, sino como quien descansa en lo cumplido. Y en ese descanso encontraba el poder que siempre había buscado afuera. Al caminar cada día desde ese estado cumplido, empecé a notar que lo que antes parecía extraordinario se volvía cotidiano. Ya no era una sorpresa que llegaran oportunidades, era natural. Ya no me impresionaba recibir aquello que antes parecía imposible, porque había dejado de verlo como un milagro y comencé a verlo como lo normal. Y esa fue la verdadera transformación, cuando el sueño dejó de ser un deseo y se convirtió en una identidad. Ya no era alguien esperando alcanzar, era alguien que vivía desde el final. Y el mundo entero solo podía responder en armonía con lo que yo ya era. Una de las lecciones más profundas que aprendí fue que una vez que habitas en el estado de tu sueño cumplido, todo lo que antes parecía extraordinario deja de serlo. Las oportunidades que antes parecían imposibles se presentan con naturalidad. Las personas y situaciones que antes parecían fuera de alcance comienzan a aparecer como si siempre hubieran estado destinadas a cruzarse en tu camino. Es un cambio sutil, casi imperceptible al principio, pero tan profundo que transforma tu vida desde la raíz. Ya no buscas, ya no forcejeas, ya no esperas, simplemente vives desde el final. Y todo lo demás se alinea con esa certeza interior. Al principio puede resultar desconcertante. La mente tiende a evaluar cada evidencia externa, a medirla con la regla de lo que debería ser posible. Pero pronto comprendes que lo que importa no es lo que tus ojos pueden ver, sino lo que tu corazón sostiene como real. Cada sensación que experimentas mientras asumes tu sueño es la señal de que estás en el lugar correcto, de que estás viviendo desde el principio de la creación consciente. Las dudas pueden aparecer, pero solo si las escuchas, porque mientras permanezcas en el estado de certeza, no hay espacio para la confusión. Tu realidad interna guía inevitablemente tu mundo externo. Viví momentos en que parecía que todo se retrasaba, que el mundo tardaba en reflejar lo que yo ya había aceptado como mío. Pero comprendí algo crucial. La manifestación externa es simplemente un eco tardío de lo que ya existe en tu conciencia. El tiempo no es enemigo, la distancia no es un obstáculo. Lo invisible siempre precede a lo visible, y mientras sostienes el estado interno de cumplimiento, el universo entero se acomoda con precisión matemática para mostrarte la evidencia de tu verdad. Ya no hay frustración ni ansiedad, solo la dulce certeza de que aquello que sueñas se desplegará exactamente como lo asumiste. Una de las experiencias más hermosas de este proceso es la transformación de la percepción de ti mismo. Ya no eres alguien que espera algo de la vida. Te conviertes en alguien que ya posee, que ya es. Cada pensamiento, cada gesto, cada emoción se alinea con esa identidad. Incluso las circunstancias externas parecen rendirse a tu interior, porque no hay fuerza más poderosa que la convicción silenciosa de que lo que sueñas ya es tu realidad. Y mientras más te adentras en este estado, más evidente se hace que la vida no es una serie de eventos aleatorios, sino un reflejo exacto de lo que eliges ser en cada momento. Entonces comprendes algo liberador.
Soñar no es un acto de deseo, es un acto de creación. Cada imagen que concibes, cada escena que visualizas con detalle y emoción, está trazando el mapa de tu realidad futura. La manifestación deja de ser un concepto distante y se convierte en un proceso tangible, natural, inevitable. Y lo más maravilloso de todo esto es que, cuando asumes tu sueño como real, la vida deja de ser lucha y se convierte en un juego divino, donde todo está a tu favor, donde cada acontecimiento, cada encuentro y cada circunstancia confirma silenciosa y constantemente que lo que sueñas ya es tuyo. Una de las revelaciones más profundas que experimenté al asumir mis sueños como reales fue comprender que este acto no solo cambia lo que ocurre a mi alrededor, sino que transforma por completo la percepción de quién soy. Antes solía definirme a través de las circunstancias, de los logros o fracasos, de la aprobación o el rechazo de los demás. Mi identidad estaba atrapada en la mirada externa y eso me hacía vulnerable, inseguro y dependiente. Cada deseo parecía estar sujeto a la suerte, al azar, al tiempo o al esfuerzo constante. Pero cuando comencé a habitar en el estado del sueño cumplido, entendí que todo eso era solo un reflejo de la conciencia que sostenía. Mientras mi interior cambiara, todo lo externo se ajustaría inevitablemente. Este cambio interior me liberó de la esclavitud de las expectativas externas. Ya no medía mi valor por lo que los otros pensaban de mí, ni por lo que el mundo parecía ofrecerme. Cada sueño asumido como real se convirtió en una afirmación de mi verdadera esencia, la esencia creadora que siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. Comprendí que mi poder no residía en acumular evidencia fuera de mí, sino en sostener con firmeza un estado interno de cumplimiento. Esa certeza silenciosa es la base sobre la cual el universo se reorganiza para reflejar mi visión. Todo lo que experimento se convierte en una extensión directa de lo que soy en mi interior, y no hay fuerza más grande que esta armonía entre ser y manifestar. A medida que profundizaba en esta práctica, también descubrí cómo afecta la relación con los demás y con la vida misma. Ya no veía obstáculos, ni competencia, ni limitaciones impuestas por otros. Todo lo externo, desde las personas hasta las circunstancias, se convertía en un espejo que reflejaba la energía que yo sostenía. Comencé a notar que cuando mi estado interno era pleno, amoroso y seguro, los encuentros con otros se llenaban de cooperación, entendimiento y sincronicidad. Por el contrario, cada duda, temor o resistencia encontraba su reflejo en discordancias y retrasos. Esto me enseñó que la verdadera creación consciente comienza desde dentro, en el núcleo de nuestra identidad, y que el mundo externo no es más que una consecuencia de lo que asumimos como cierto. Otro aspecto profundo de este aprendizaje es la sensación de paz que lo acompaña. Antes, cada deseo era una fuente de tensión, de ansiedad y de urgencia. Cada meta parecía una carrera contra el tiempo y contra la vida misma. Pero al asumir el sueño como real, toda prisa desaparece.
Descubrí que la paciencia no es esperar con miedo, sino descansar en la certeza de que lo que ya he asumido inevitablemente se manifestará. Cada día se convierte en una expresión del cumplimiento. Cada momento es una extensión del estado de mi sueño interior. Y esa paz no es pasiva, es activa. Es la fuerza que mueve todo sin esfuerzo, la energía que atrae lo que es mío sin necesidad de empujar ni forzar nada. Finalmente, comprendí que este proceso no tiene límites. No importa cuán grande sea el sueño, cuán improbable parezca en la realidad actual o cuán distante se vea. La razón es simple. Mientras pueda imaginarlo con detalle, mientras pueda sentirlo como real en mi interior, ya pertenece a mi experiencia. Lo que antes parecía inalcanzable deja de serlo cuando el corazón y la mente se alinean en la certeza de que lo invisible siempre precede a lo visible. Así, cada sueño que sostengo con convicción se convierte en un acto de creación consciente, un puente entre lo que existe en mi interior y lo que se manifiesta en el mundo, hasta que finalmente puedo tocarlo, vivirlo y celebrarlo como real. Al avanzar en esta práctica de asumir mis sueños como reales, comprendí que la verdadera magia no reside en las circunstancias externas, sino en la transformación de mi percepción. Antes buscaba fuera lo que solo podía generar dentro. Cada logro, cada éxito, cada señal de prosperidad parecía depender de factores ajenos a mí, y esa dependencia me mantenía atrapado en la ansiedad, en la duda y en la espera interminable. Pero al habitar de manera consciente en el estado del sueño cumplido, algo cambió de manera radical. Mi mundo dejó de ser una sucesión de retos y pasó a convertirse en un espejo exacto de lo que yo sostenía en mi interior. Ese cambio interno fue sutil al principio, pero con el tiempo se volvió innegable. Los encuentros con las personas dejaron de ser fortuitos y comenzaron a reflejar la armonía y la abundancia que yo mantenía dentro de mí. Cada situación que antes parecía problemática o limitada comenzó a abrirse con fluidez, porque ya no dependía de fuerzas externas, sino de la coherencia de mi estado interno. Descubrí que no es la persistencia ni el esfuerzo lo que produce resultados, sino la constancia en mantener el sueño como realidad presente. Cada pensamiento, cada emoción y cada sensación contribuyen a la materialización de aquello que imaginas, porque la vida exterior es simplemente un eco de tu conciencia interna. Además, esta práctica reveló una verdad que nunca antes había comprendido con tanta profundidad. Mientras más plenamente habito en mi sueño, más natural se vuelve la manifestación. La vida deja de sentirse como un desafío constante y empieza a sentirse como una danza perfecta, donde cada movimiento fluye en armonía con mi estado de ser. No hay prisa, no hay lucha, no hay ansiedad. Todo sucede en el tiempo perfecto, de manera fluida, porque la fuerza de lo que sostengo internamente es más poderosa que cualquier circunstancia externa. Y al observar cómo todo encajaba con precisión, entendí que lo invisible siempre precede a lo visible, y que mi tarea es sostener la verdad interior con fe y alegría, no con preocupación ni tensión. Una de las lecciones más hermosas de este proceso fue descubrir la fuerza del sentimiento en la creación.
No basta con imaginar el resultado deseado, es necesario sentirlo como si ya fuera real. Cuando el corazón vibra con la certeza de lo cumplido, la mente se alinea y la vida no puede resistirse a esa armonía. Aprendí que cada emoción auténtica es una señal de que estoy viviendo desde la verdad de mi sueño, y que la constancia en ese sentimiento es la llave que abre todas las puertas. Lo que antes parecía distante se vuelve inevitable, lo que parecía improbable se vuelve natural, y lo que parecía imposible se presenta con la simplicidad de algo que siempre estuvo destinado a ser. Y finalmente comprendí que este no es un proceso aislado ni limitado a un deseo particular. Cada sueño que sostenemos como real tiene el poder de transformar no solo lo que tenemos, sino quiénes somos en esencia. Nos permite vivir desde la plenitud, desde la certeza de que somos creadores conscientes de nuestra realidad, y nos enseña a mirar el mundo no como un enemigo, sino como un espejo perfecto que refleja la grandeza que ya reside dentro de nosotros. Al asumir con fe y emoción cada sueño, la vida se convierte en un reflejo fiel de nuestra imaginación, y lo que antes parecía lejano e inalcanzable se vuelve una experiencia tangible, inevitable y profundamente gratificante. Y así comprendí que todo lo que puedo imaginar, todo lo que puedo sentir con certeza en mi interior, es mío por derecho. No se trata de luchar, esperar o forzar. Se trata de asumir, habitar y descansar en la certeza de que ya es real. El universo solo refleja lo que somos, y cuando nos reconocemos como creadores conscientes, lo imposible se vuelve inevitable. Cada sueño que sostengo como verdadero se convierte en una evidencia de mi poder. Cada visión asumida se materializa, y cada paso en la vida fluye desde la fuerza de mi estado interno. Si puedes soñarlo, puedes tenerlo. La única condición es creer con todo tu ser, sentirlo como presente y permitir que la vida responda a esa certeza.